Hola, mi nombre es Disney Ojeda, soy venezolana radicada en Chile. Soy del grupo número 1 del máster. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la estructura cuadrada, pero empezaremos hablando sobre los tejidos vivos. Debemos de tener muy en cuenta que antes de empezar a trabajar es importante limpiar bien nuestras uñas, ya que podemos ocasionar una infección que se llama paronychia o los famosos uñeros. Vamos a identificar primero cuáles son nuestros paronychios, que serían estos. También los podemos llamar como punto cero, zona de encaje y zona de encastre. De las tres maneras están correctas. Ahora empecemos conociendo cuáles son los surcos unguiales, serían estos. Podemos decir que los surcos es la denominación de una curva. También es un tejido vivo. Hablemos ahora sobre la matriz, que sería esta. Por nada del mundo debe ser maltratada. Entonces, el paronychio es el sello de nuestra epidermis. El paronychio está adherida a la matriz. Puede existir una carnosidad por debajo del borde libre que se llama pterigio, esta carnosidad que tenemos acá. Cuando el borde libre es muy largo, se forma una carnosidad y empieza a adherirse con nuestra uña. Debemos de tener mucho cuidado, ya que es un tejido vivo, que podemos decir que es una alteración de nuestro hiponiquio. Ok. En esta oportunidad, vamos a imaginarnos que nuestra uña tiene una deformidad, o también puede existir que hay personas que se las come o se las arranca. ¿Qué debemos de hacer en este caso para empezar a trabajar una estructura cuadrada? Debemos de aplicar una placa clear para poder nosotros ayudarnos a la hora de encajar nuestro molde, para que nuestros moldes encajen de la mejor manera. Porque si nosotros no hacemos, ¿qué debemos de hacer nosotros? Hacer un corte oval. Ya que si nosotros no lo hacemos, nuestro molde no va a quedar bien y obviamente no vamos a formar la estructura. Antes de nosotros empezar a hablar más a profundidad de la estructura cuadrada, es importante saber cómo está compuesto nuestro molde. Tiene el área de precorte de la cavidad del dedo, el área del hiponiquio, que sería esta, el borde superior derecho, el borde superior izquierdo, la línea vertical que nos indica el número que la vamos a elaborar, la línea vertical, el borde derecho, aquí está la isometría de la estructura europea, la línea horizontal. Así está constituido nuestros moldes. Ahora bien, para empezar a trabajar con nuestra estructura cuadrada, debemos de conocer cuáles son sus partes. En esta parte tenemos el peralte, ¿cierto? Luego aquí tenemos el balance, que el balance es un soporte o una fuerza que es capaz de sostener el peso de la estructura en su arco superior o su arco de medio punto. Tenemos el ápice, es el punto más alto de la superficie. Tenemos los paralelos. Empecemos hablando ahora sobre los arcos.
tenemos el arco de herradura y el arco de medio punto. El elemento principal es el arco de la estructura. El arco de medio punto es el elemento principal de la estructura. ¿Qué debemos de hacer para que nuestras uñas tengan un buen arco de medio punto? También lo podemos llamar como curvatura C. No está mal dicha. Es una palabra que es un nombre que le hemos denominado a medida del tiempo. Entonces también se le puede llamar una curvatura C. Es conocida, es la más coloquial. Ok. Arquitectónicamente, el arco de medio punto se le llama arco de medio punto. Ok. ¿Qué debemos de hacer para que este arco de medio punto exista en nuestra uña cuadrada? La encontramos lo principal que la encontramos en la colocación de los moldes. Debemos de hacer un buen anclaje en nuestra colocación del molde. Ahora, debe tener más producto en el ápice y menos producto en los paralelos. Más producto en el ápice y menos producto en los paralelos. Este arco de medio punto es capaz de resistir cualquier peso. Y para eso debe de medir entre 1 milímetro y 1,5 milímetros. Para uña de salón, nosotros lo debemos de hacer de 1,5 milímetros, ya que va a soportar más golpes en nuestras uñas. También eso va a depender del largo. Ok, existen muchos mitos de la estructura cuadrada. Se dice que para tener una uña cuadrada correctamente se debe de elevar el molde. Pero en esa parte hay que tener mucho cuidado. El modo correcto es hacerlo en 0 grados, ya que si nos encontramos con una uña con un peralte muy pronunciado, vamos a tener una uña muy alta. Podemos decir que es una uña, o sea, va a ser una uña muy elevada. Obviamente no se va a ver bien. La podemos como denominar así. Obviamente no va a tener una buena forma. Va a ser una uña muy elevada. Entonces, la forma correcta sería 0 grados. A la hora de elaborar nuestra uña, vamos a tener una uña correcta. Esto puede aplicar a una uña convexa, ya que a la hora de elaborarla va a encajar perfectamente. Esto aplica para la estructura europea, estructura cuadrada, estructura pipe, mandorla, lacoste, futurista y estileto. Ahora bien, ¿cómo podemos tener un buen corte en nuestra estructura cuadrada? Permiso, me voy a quitar el guante para poder trabajar de la mejor forma. Primero y principal, nosotros debemos, si tenemos una uña con onicofagia, debemos de hacer un corte para que encaje de la mejor forma. También es importante no perder la luneta. También es importante para hacer una buena estructura enseñarle a nuestros alumnos, o en este caso, aprender que si nosotros aprendemos a cerrar el molde de la forma correcta, vamos a tener un excelente anclaje. Acá hay un truco que nos enseñó mi profesora, que sería que si cerramos acá, inmediatamente, si no colocamos la luneta en esta parte, inmediatamente vamos a tener nuestro arco de medio punto. A la hora de anclarlo,
no vamos a apretar nuestro molde de forma no vamos a deformar nuestro molde y vamos a hacer una excelente estructura. ¿Ve? Ahora bien, hablemos sobre los cortes de nuestro molde. Es importante, obviamente, medir nuestras uñas. Ya que nuestro hiponiquio no está siempre en la misma forma. Entonces se corta recto y oval. Recto y oval. ¿Cuáles serían los errores más comunes? Uno de los errores más comunes es que agarran y cortan el molde hasta el final. De esta manera, esto sería incorrecto. Ya que jamás aquí podemos hacer una bonita estructura. No va a tener un soporte nuestro molde y nuestra estructura va a quedar muy mal. Debe de encajar perfectamente y que nuestra uña quede lo más recta posible. Ahora bien, explicaremos ahora un poco sobre la técnica de reversa. Es muy importante saber que nuestra técnica de reversa va a depender según el largo. Nuestro porcentaje de la técnica de reversa va a depender según el largo. Déjenme colocarme los guantes. Va a depender según el largo que tengamos en la uña. Y la regla básica es un 60 y un 40. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos al principio de empezar a hablar sobre nuestra estructura cuadrada, que la técnica de reversa es la protagonista de nuestro trabajo. Entonces, mientras que la reversa o la almendra, también la podemos llamar así, esté más larga, nuestra uña se va a ver más estilizada, será nuestra protagonista. Si nuestra uña es corta, podemos hacer nuestra reversa entre 70 y un 30% de color. ¿Cómo nosotros podemos trabajar de la forma más fácil para nosotros saber si de nosotros poder sacar nuestra técnica de reversa? Vamos a hacerla acá. Una de las formas más fáciles de poder nosotros hacer o sacar nuestra técnica de reversa, obviamente, identificar nuestro paroniquio. A raíz de ahí, vamos a sacar nuestra técnica. Imaginándonos, obviamente, no podemos rayar la uña de nuestra cliente. De ahí vamos a sacar nuestro 60%. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder trabajar de la forma correcta nuestra estructura cuadrada. Ahora bien, vamos a trabajar un poco sobre las descargas de nuestra reversa. Vamos a enseñar a trabajar un poco sobre eso. Una de las formas que yo aplico
y que me resulta para poder trabajar de la forma más bonito, o podemos decir correcta, que se me, se me da más, o puedo decir que nuestra reversa sale como más bonita. Trabajemos con un pincel número 10. De verdad que con un pincel número 10 trabajamos más rápido. Son las descargas de nuestras perlas. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Todo va a depender sobre el clima en donde estemos. En este momento yo estoy en un lugar donde hay demasiado frío. Entonces nuestro polímero seca un poco más lento. Si estamos en un lugar donde seca más rápido, se activa más rápido el producto y eso va a hacer que hay que trabajar rápido. Entonces yo lo coloco, lo dejo caer y luego trabajo hacia los lados. Y así empiezo a trabajar con mi almendra. Agarro mi producto, agarro mi perla, la coloco y empiezo a trabajar hacia los lados. De esa forma, yo voy armando mi almendra o mi reversa. En el próximo video, los invito a ver cómo trabajo mi estructura cuadrada.